Somos FUEM, una entidad independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la democracia y la sostenibilidad ambiental. En este podcast reflexionamos con profes, alumnado y personas expertas cómo trabajar todo esto en el aula. ¿Te animas a unirte a nuestro recreo ecosocial? Recreo Ecosocial. Un espacio de diálogo educativo para el cuidado de las personas y el planeta. Episodio 1. Democracia sí, pero ¿cómo? La cultura de la democracia en la escuela. Muy buenas, soy Paula Martín Lunas Villoria y formo parte del equipo de educación ecosocial de FUEM. Te doy la bienvenida a nuestro nuevo programa. Democracia sí, pero ¿cómo? La cultura de la democracia en la escuela. Un podcast de recreo ecosocial. Como sabemos el valor que tiene entre docentes el compartir experiencias y propuestas alternativas, te invitamos a que te sumerjas en este espacio de diálogo que hemos creado entre una persona experta que nos acompaña, un o una docente como tú y, por supuesto, el alumnado que protagoniza el día a día de un aula. En el programa de hoy queremos abordar cómo promover la cultura de la democracia en la escuela. Seguro que compartes la idea de que nuestro mundo está cambiando y muchas veces no es para mejor. Así que la educación ecosocial puede ser una de nuestras mejores herramientas para que podamos conseguir una pedagogía escolar que sea más democrática. Y, ¿por qué no?, que favorezca un clima de confianza, de convivencia, de solidaridad y de diálogo entre todos los agentes que protagonizan el día a día en el mundo educativo. Si consiguiéramos esto, estaríamos formando a futuros ciudadanos y ciudadanas con un nivel de conciencia mayor, pudiendo disipar aquellas tensiones que marcan desigualdades sociales que vivimos hoy, que no son pocas, como es algo como el acceso a un estado de bienestar en la vivienda, en la educación, en la salud, las guerras, los desplazamientos migratorios, esta sociedad atada y colapsada frente a las redes, el estrés, incluso también lo que es el cambio climático, que aunque no nos parezca es una realidad irreversible que está afectando a múltiples facetas de nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que tiene que suceder en el contexto educativo de un aula para que podamos promover a estos ciudadanos y ciudadanas que se comprometan con el mundo en el que vivimos? Las pistas hoy las vamos a conocer. Y las vamos a conocer gracias a la voz de Jorge Santos, alumno de cuarto de la ESO del Colegio Lourdes. Bienvenido. Gracias. Jorge. Juan de Vicente Abad, orientador y profesor del Instituto Público Miguel Catalán de Coslada, en Madrid, que ha sido reconocido en el año 2016 como el docente más innovador y es una referencia en el aprendizaje-servicio. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Y Conchi Piñeiro, que es experta en democracia participativa con muchos años de experiencia en la cooperativa de Altequio y es delegada del patronato de FUEM. Muchas Bienvenida, gracias. Conchi. Gracias. Bueno, pues bienvenido y bienvenidos a este espacio. Os agradecemos vuestra disponibilidad y vuestras ganas también de participar. Así que, si os parece, vamos a dar inicio. Y para empezar este diálogo, me gustaría, Conchi, que pudieras compartirnos tu mirada de un modo más global, ¿vale?, sobre el sentido de crear una cultura de la democracia en el ámbito escolar. Pues me resultaba muy inspirador escuchar las palabras que decías, ¿no?, del contexto desafiante que estamos viviendo, de crisis ecosocial, porque pensaba, ¿no?, que precisamente en ese marco de crisis ecosocial un aspecto que está en riesgo es la democracia, ¿no? Entonces, cómo desde los centros educativos podemos trabajar, ¿no?, para que eso pues se fortalezca y, de hecho, una oportunidad está en la LOMLOE, ¿no?, en la ley vigente que habla, ¿no?, de la participación activa de la comunidad educativa y, en concreto,
subraya la importancia de la participación del alumnado, ¿no? que es esencial, como decías en la apertura. A mí, que a veces me gusta jugar con las palabras, pienso mucho que participación a lo que nos remite es a ser parte, ¿no? Somos parte, cuando participamos somos parte más activa de aquello en lo que estamos participando, de nuestro centro educativo, del territorio en el que estamos, de la comunidad que a su vez, o el ecosistema o socioecosistema del que forma parte ese centro educativo. Entonces, yo creo que una primera idea que para mí es muy importante es pensar que la participación fomenta el sentido de pertenencia y también pues la capacidad de responder ante desafíos concretos que tenemos, ¿no? en ese lugar en el que estamos participando, ¿no? O del que estamos siendo parte. Algo que hace ya varias décadas, ¿no? se puso de manifiesto y una primera autora, ¿no? que hizo este modelo, el modelo de la escalera de la participación, ¿no? Sherry Arnstein hizo este modelo de la escalera de la participación hace varias décadas y ha sido revisado múltiples veces por diferentes autoras y autores, pero básicamente nos viene a poner encima de la mesa la idea de que hay diferentes maneras de participar con distinto alcance, ¿no? Y hay en esos distintos modelos gente que habla de pues cómo la información puede ser un primer peldaño, ¿no? Pero también la consulta ya sería un peldaño un poquito superior, ¿no? Ya estás pidiendo una opinión. La decisión, ¿no? Que esas personas, distintas personas de esa comunidad, tomen parte de las decisiones ya sería un peldaño superior, y el actuar conjuntamente sería algo incluso más ambicioso, ¿no? En esa escalera, haciendo una versión muy simplificada de estos modelos, ¿no? Y algo que también es inspirador en este sentido para mí es pensar en la escuela como un lugar que, como pertenece a un territorio y a una comunidad, la participación no es solamente algo hacia adentro, sino también hacia afuera, en el sentido de pues ser parte de ese territorio, ¿no? El apoyar los intereses de la comunidad en la que formas parte, ¿no? Y ese sería, por así decir, un peldaño aún más ambicioso en esa escalera, ¿no? Pero ¿cómo fomentar la participación para la transformación ecosocial en la escuela, ¿no? Que es un poco la pregunta que traías, ¿no? También en esa introducción. Aquí me inspiro en una conversación que tuve con Carlos Gómez Chuliá, también del equipo de educación ecosocial de FUEM, que me dio lo que para él eran 3 claves que yo comparto y creo que son muy inspiradoras, ¿no? La primera, con una comprensión profunda de la realidad, ¿no? Pues a través de diferentes técnicas, herramientas, materiales, ¿no? Actividades, pues tener esa comprensión profunda de la realidad. La segunda, una acción colectiva, ¿no? que posibilite esa conexión con la agencia, con la capacidad de transformar que cada persona, ¿no? Tiene. Y la tercera, la capacidad de visualizar futuros deseables con un realismo ecológico, ¿no? O sea, dentro de lo que es el realismo ecológico, pero tener esa capacidad de gestionar la incertidumbre en la mirada que ponemos hacia el futuro, pues a través de construir prototipos, maquetas, ¿no? O, bueno, pues generar colectivamente, ¿no? Imágenes de ese futuro deseable hacia el que queremos avanzar, y por eso, ¿no? Participamos, construimos, ¿no? Y estamos ahí. Yo creo que estas 3 claves son bastante sugerentes y seguro que en el aula se pueden poner en práctica de múltiples maneras. De hecho, si pensásemos en cómo crear estos procesos de participación cuando lo que queremos es superar conflictos, porque el conflicto es algo orgánico, es algo que sucede en nuestra cotidianeidad, ¿cómo podríamos generar esos procesos? Yo creo que me resultaba muy interesante el reto inicial que tenemos sobre la mesa, y estamos en una crisis social o donde la democracia no hay que darla por supuesta, sino que hay que conseguirla, y esto es algo que se consigue con la participación de la gente. Sabemos que buscamos algo más que, como decíais antes, como un voto. Buscamos que la gente pueda participar de manera activa y pueda transformar. Yo creo que la única escuela que tiene sentido hoy en día es una escuela donde los estudiantes pueden participar y pueden reconstruir y pueden recrear el conocimiento y pueden vincularlo con la vida. Porque si no, es una escuela antigua, y el papel
como aprendices, la calidad de aprendiz y el interés por la escuela, creo que lo conseguimos haciendo que los estudiantes y las estudiantes puedan ser partícipes de su aprendizaje. Entonces, la escuela tiene un papel importante como en la educación de los ciudadanos y las ciudadanas como personas que están en una sociedad democrática y que tienen que reconstruirla, pero también la participación es lo que nos garantiza que pueda haber un aprendizaje para todo el mundo. Entonces, creo que mirar la escuela desde la perspectiva de la participación nos hace también como cambiar el paradigma. Creo que, por ejemplo, en convivencia hemos avanzado mucho porque frente a modelos más retributivos, hay muchísima experiencia muy interesante y muy consolidada de modelos más restaurativos donde el alumnado tiene el papel protagonista, como que no le sustraes a las personas que tienen el conflicto de su propio conflicto. Uh-huh. Creo que los adultos muchas veces nos situamos en un papel de personas que solucionan las cosas, personas que tienen un papel activo en decir a los pequeños qué tienen que hacer, y la restauratividad se podía medir como la capacidad que tiene el sistema que tú utilices para que las personas que tienen ese conflicto, esa situación, se apropien de ella y puedan ser las personas que lo resuelvan. Uh-huh. Entonces creo que la escuela ha hecho un papel ahí fantástico cuando ha incorporado metodologías relacionadas con la mediación, las conversaciones restaurativas o muchas cosas, la generación de normas participadas en el aula, etcétera, y ha apuntado caminos muy interesantes. Y yo creo que esa participación hace que la gente conecte la vida con lo que aprende y que tenga recursos para poder tomar iniciativa y asumir responsabilidades. Creo que la participación también es asumir la responsabilidad de las situaciones. Sean conflictos, como me decía, hacía referencia a la pregunta, a conflictos dentro de la escuela, o sean situaciones que nos comprometen como sociedad, que también son conflictivas porque son necesidades que detectamos como importantes y también podamos participar en ellas como personas que pertenecemos a esa sociedad. Uh-huh. Pues muchas gracias, Juan. Y Jorge, ¿tú qué piensas sobre cómo vives esos procesos participativos en el aula, en tu cotidianidad, de tu día a día? Pues yo la verdad es que me parece que hay una figura muy importante pues, en una clase, que es la de los delegados o las delegadas de aula, que, bueno, más o menos ellos transmiten la opinión de la clase en las reuniones de delegados o en, yo qué sé, o contándoselo al director y todo eso. Y creo que, por lo menos mi experiencia con la participación siempre ha sido buena. Porque siempre, bueno, llevo en este colegio desde que tengo 3 años y que al final se lleva desde cómo se puede mejorar, desde que no hay opiniones que sean malas, que a lo mejor no es un tema muy difícil el que se tiene que tratar de las opiniones, pero oye, que siempre se puede mejorar algo, o siempre un profesor se puede equivocar en algo, o se puede poner un reloj, o todo eso, y de la participación. También de muchas actividades que se hacen, pues por ejemplo ahora con lo del Día de la Mujer y todo eso, pues también creo que esa participación pues te puede ayudar en el día de mañana, porque el día de mañana hay que trabajar en equipo y todo eso. Uh-huh. Yo por lo menos la experiencia que tenía ha sido bastante buena. Uh-huh. Genial, pues mil gracias por tu aportación también. Quería proponeros otra pregunta, ¿no? Y era que cómo ponemos en práctica el contraste de opiniones y la toma de decisiones de una forma colectiva. Es como de qué manera podemos llegar a trabajar el pensamiento crítico en la práctica educativa. Yo creo... Venga, Juan. Yo creo que en una sociedad tan polarizada tenemos la responsabilidad de enseñar a vivir en diversidad. En una clase hay diversidad, en la sociedad hay diversidad y el reto es, ¿podemos formar parte de la misma sociedad opinando cosas diferentes y podemos construir cosas diferentes o cosas conjuntas desde esa diversidad? Y yo creo que ese es el reto. Aquí no se trata de que opinemos lo mismo. Participación es diversidad. Y si queremos sociedades donde quepamos todas las personas, necesitamos escuchar las voces. Yo
he sido un poco crítico con algunos modelos, por ejemplo, de debate, donde se establecen ganadores a los oradores o a las oradoras más eficaces, donde convencen a los demás y hay como una situación, se plantea una situación competitiva donde alguien gana un club de debate o gana un concurso de debate. Cuando creo que el ejercicio debería ser más tu capacidad para incorporar ideas ajenas y modificar las tuyas y incorporar matices, la capacidad para escuchar. Creo que educar en habilidades de comunicación no es educar solo en tu capacidad para ser una buena oradora, un buen orador, sino para escuchar cosas que no tienen que ver con los prejuicios que tenías, que te permiten como dejar tus prejuicios a un lado e incorporar ideas nuevas. En ese sentido, creo que tenemos ese reto y que tenemos que plantear ese tipo de ejercicios en la clase para enseñarnos a tener visiones más completas de la realidad. Y eso te lo aporta la diversidad. Tenemos la gran ventaja de opinar diferente. Y tenemos la gran oportunidad de construir cosas juntos opinando diferente. A lo mejor no se parece exactamente a lo que tú pensabas o a lo mejor no tienen por qué plantearse en términos de unas ideas ganan a otras, pero sí como de coger todos los matices. Cuando hacemos, por ejemplo, un círculo de diálogo, lo que nos interesa es como aportar todas las ideas diferentes, porque pensamos que el conjunto de ideas es más interesante que la aportación que hace una persona supuestamente más con más experiencia, como puede ser el docente o la docente. Entonces nos interesa mucho construir desde los puntos de vista. Esto lo que hace es que refuerza la sociedad y refuerza las redes y refuerza los vínculos. Refuerza el valor de la diversidad, ¿no? Que es como lo que es real. No hay nadie que sea igual y desde esa diferencia está la riqueza. Pues muchas gracias. Sí que es verdad que si tuviésemos que pensar en prácticas o herramientas que fuesen justas, igualitarias, como herramientas que sean valiosas, ¿no? Para esto de lo que estamos hablando, ¿qué nos podríais compartir? Pues justo con lo que estabas comentando, ¿no? Me estaba inspirando lo que decías, Juan, pensando en que para mí también una de las claves de la participación es la escucha, ¿no? Y hay muchos marcos, modelos y herramientas para trabajar la escucha, ¿no? Especialmente se suele hablar, ¿no?, de escucha activa, de cómo fomentar la escucha activa. Y yo creo que es muy importante en estas herramientas o prácticas que podamos aplicar en el aula, pensar un poco desde esta idea también de la democracia profunda, de ser capaces de escuchar todas las voces, incluso aquellas que son más difíciles o más retadoras, pero no tanto con la idea de compartir la opinión, o con la idea de convencer, sino más desde la idea de poder escuchar qué hay detrás de lo que la persona está expresando, porque puede haber una necesidad, puede haber una preocupación, puede haber una diversidad de emociones, de experiencias, ¿no?, que está viviendo esa persona, y escuchar de una manera activa nos permite ir más allá de la opinión a entender desde dónde, ¿no?, se está expresando todo eso, y eso es una manera también de poder trabajar preventivamente conflictos y poder también dotarnos de herramientas, ¿no?, de cara a regularlos, ¿no?, cuando suceden. Porque yo creo que la idea, o sea, los conflictos son parte de la vida y están siempre presentes en los procesos de participación y en cualquier otro proceso de la vida, ¿no? Entonces, tenerlos en cuenta desde el primer momento también, ¿no? Tener herramientas tanto para prevenirlos como para regularlos cuando suceden, yo creo que es algo muy, muy importante. Pero otras herramientas que también cuando trabajamos con profesorado nos piden tienen que ver con la toma de decisiones. Porque a veces, en esto de innovar democráticamente, cuando pensamos en cómo tomamos decisiones, pues los modelos más habituales que nos vienen a la cabeza son o las votaciones, que nos recuerdan un poco, ¿no?, a la democracia representativa, ¿no? Hay que votar, entonces, pues votaciones, mayorías, ¿no?, que es un método de toma de decisiones, ¿no?, muy legítimo, o nos vamos al consenso, que también es un método que requiere, digamos, de mucha práctica y tiene sus propios pasos y demás, ¿no? Y hay otros métodos que están surgiendo, ¿no?, en los últimos años, como puede ser el método de toma de decisiones por consentimiento, que viene de la sociocracia, que nos ayuda, por ejemplo, a trabajar mucho
con pautas muy concretas y se puede aplicar de una manera pues muy sencilla en el aula, ¿no? Pues alguien presenta una propuesta, se hace una ronda de clarificaciones, ¿no? La gente pues pregunta las dudas que tiene y no se mezcla la opinión que tengo sobre la propuesta con lo que no he entendido, ¿no? Sino que yo pregunto dudas, tal. Cuando ya está claro, pasamos a, venga, ¿qué matices hay? ¿Qué cosas podemos, ¿no?, mejorar? Tal. Y entonces vamos incorporando esos matices tal, hasta que finalmente tomamos ¿no? Podemos decidir, y desde una idea un poco también de, que a mí me gusta mucho, que es, se pregunta, ¿esta propuesta es lo suficientemente buena ¿no?, para probarla y lo suficientemente segura? ¿No? Como es lo suficientemente buena por ahora, es suficientemente segura. Y es una manera también de desbloquear a veces las dinámicas que se pueden dar en un grupo, de tener que llegar a la mejor propuesta, ¿no? Entonces, bueno, hay como diferentes maneras, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no?, de cosas que se están incorporando y que pueden ayudar, ¿no? Sí, en relación a lo que dices, Conchi, muchísimas gracias, porque realmente nos planteas estrategias que no son tan complejas de llevar al aula. Es verdad que a veces no las conocemos, pero están a nuestro alcance y lo que requieren es tiempo, un tiempo de dedicación y una escucha. Y en este sentido, sí quería preguntarte, Jorge, como persona que vives con cotidianidad el día a día en el aula con todo lo que sucede, si alguna vez en esto que hemos estado hablando ahora en esta última pregunta, esa escucha, has sentido que era una escucha que te ayudaba para ese aprendizaje más significativo, porque tenía una representatividad para ti, porque realmente se da una situación en la que se plantea ese espacio de participación y de escucha. Sí. Creo que sobre todo esto se centra en las clases de tutoría y todo eso, donde es más donde cada uno puede dar su propuesta. Uh-huh. Y creo que también relacionado con la democracia, creo que aunque no sea directamente los votos, creo que también respetar las opiniones también es una forma de democracia y respetar lo que dice el otro. Yo muchas veces, pues a mí me gusta mucho debatir y hay veces pues que he dicho una opinión, sobre todo alguna propuesta. Pues últimamente con el tema hemos tenido algunos conflictos con los baños y yo he dado mis propuestas. Y hay gente en clase que con propuestas diferentes, pues es verdad que no se acercaba mucho a la mía y la suya puede que tuviese más futuro, pero la mía podía aportar algo y la de otra compañera podría aportar otra cosa. Entonces, al final, la suma de todas esas opiniones, pues se ha llegado a una propuesta más formal, que luego pues se la enviamos al director y todo eso. Pero bueno, luego hay personas pues que a lo mejor no son tanto de participar, pero cuando ven que se empieza a hablar y todo eso, pues también participan. Claro, como que al final, como vivimos en colectividad, somos inherentemente sociales, pues incluso también para esas personas que les cueste más trabajo, ¿no?, como el generar esos procesos, ayuda a que también tengan la oportunidad de que se escuchen su voz y tener en cuenta también su opinión y sus criterios, ¿no? Sí. A mí me gustaba esta idea por completarla. Sí. Me parece que para un docente, una docente que quiera fomentar procesos participativos, como que están saliendo algunas claves muy interesantes. Por un lado, del tema de tener una actitud de escucha y fomentar que haya una actitud de escucha entre todos. Por otro lado, la idea de separar la persona de las ideas. Es decir, esto lo podemos construir y no es mi idea, tu idea, la del otro, y a ver quién gana. O no, al final lo que salga lo hemos construido juntos. Pero querría añadir un tercer elemento que me parecía interesante, es la manera de plantear las preguntas, la manera de preguntar para participar. Y creo que tenemos que plantear como docentes preguntas abiertas, preguntas que inviten a la reflexión, preguntas que me ayuden a tomar conciencia del impacto que tienen tus actos o los míos en el entorno, preguntas que hablen de necesidades, preguntas que hablen de responsabilidades. Y como que creo que eso nos va a orientar un poco más. Me gustaba la diferencia que hacías entre participación y toma de decisiones. Creo que el proceso de toma de decisiones compartido por consenso es más un paso más, pero muchas veces la participación, el preguntar, el tener que la gente sea tenida en cuenta es suficientemente importante. Ayer leía un artículo de un profe que hablaba de cómo él, como profe de lengua, podía trabajar la escritura ante la amenaza de la IA.
Entonces dice, es que yo trabajo esto, pero a lo mejor los chicos van a la IA. Entonces daba una serie de pautas que me parecían muy interesantes y una de ellas tenía que ver con la posibilidad de elegir los temas. Y cuanto más responsabilidad da a los alumnos para que tomen decisiones sobre los propios temas, y esto no son decisiones compartidas, son que tú participas, que tú eliges el tema, menos te interesa ir a la IA a preguntarle qué opina, porque ese tema me importa a mí y me interesa a mí y yo quiero pensar. Entonces también participar es como dar la posibilidad de elegir y eso nos facilita más los aprendizajes. Era como para añadir otra idea. A mí me gusta de lo que estabas planteando esta idea de tomar responsabilidad que conecta mucho con una herramienta que viene, ¿no?, de los feminismos y en concreto de una autora afroamericana, Kimberly Crenshaw, ¿no?, que formuló la idea de interseccionalidad, ¿no?, como concepto, pues eso, ese fenómeno por el cual cada persona sufre una opresión o tiene una serie de beneficios o de privilegios relacionados con distintas categorías sociales, pues género, edad, ¿no?, racialización o etnia, capacidades, ¿no?, y cómo todo eso se entrecruza y todo eso nos atraviesa a la hora de participar y a la hora de relacionarnos. Entonces hay una herramienta muy concreta que es la rueda o el círculo de privilegios, que nos permite analizar y entender cómo se dan todas esas dinámicas entre las personas que están participando, y yo creo que es una herramienta muy potente también para tomar responsabilidad en relación a la diversidad, ¿no?, y a todas las diferencias, ¿no?, que nos están atravesando en el día a día y en concreto pues en el aula o en un proceso de toma de decisiones o en cualquier otro proceso de acción colectiva que se pueda estar dando en el centro. Pues muchas gracias. Os voy a lanzar una última pregunta, y es que me gustaría que pudiéramos pensar qué ejemplos hay de mejora en nuestro entorno cercano, ¿vale?, que se hayan generado de forma colectiva. Y claro, entre ellos me voy directamente al APS, ¿vale?, al aprendizaje-servicio. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar sobre el valor que tiene este tipo de iniciativas educativas dentro del aula, tanto para lo que es el profesorado, que se nutre de ellas, como para lo que es la experiencia que vive el alumnado a lo largo de todo su desarrollo. Así que os dejo voz, no sé si quieres a lo mejor empezar tú, Jorge. Vale. Venga. Sí, bueno, yo el año pasado hice uno de estos proyectos en el viaje de convivencias, que nos fuimos allí a Asturias a limpiar los que habían tenido lo de los pellets y todo eso. Y me parece que es muy interesante cómo nadie de los que estábamos ahí, pues a lo mejor estábamos ahí y a lo mejor preferíamos bañarnos en la playa, pero nadie se estaba quejando, porque al final es algo que, sobre todo, que te va a tocar hacer en la vida, que es, además de aprender algo, estás ayudando. Y me parece que es algo bonito ayudar o al medio ambiente o a las personas, mientras además estás aprendiendo algo que te va a servir. Y creo que estos proyectos se deberían de hacer bastante más, porque muchas veces como que en clase nos centramos en aprender, o nos centramos en cómo podemos ayudar en tal aspecto. Pero a lo mejor una mezcla en la que ni estés centrándote solo en aprender nuevos conceptos, ni estás centrándote en cómo puedes ayudar al planeta o cómo puedes ayudar en general. Esa mezcla a mí me parece que puede ser muy buena y que se podría hacer más, o ir a la casa de campo o todo ello, para además de aprender a ayudar. Uh-huh. Sí, yo creo que los proyectos de aprendizaje-servicio están de moda en el mejor sentido de la palabra. Creo que han sufrido un boom y hay muchísimas escuelas mirando hacia este tipo de proyectos. Y creo que hay una parte que se explica en el sentido que los proyectos de aprendizaje-servicio dan sentido a la escuela y conectan la escuela con la vida, y es una posibilidad sencilla de vincular todo lo que se aprende con los retos que hay ahí fuera. Los proyectos de aprendizaje-servicio tienen sentido si parten de necesidades sociales o ecosociales o detectadas por una comunidad. De modo que es imposible fallar si escuchas las necesidades, porque te va a hacer mucho más consciente de un mundo desigual, de un mundo donde no hay derechos humanos que se cumplan o donde hay necesidades humanas sin cubrir. Y ese tiene que ser el punto de partida.
como ese es el punto de partida, lo siguiente es la sensibilización del alumnado. Y creo que se entiende mucho mejor que te den muchas ganas luego de transformar la realidad cuando has entendido esa necesidad y esa situación de atención desatendida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido. Los proyectos de aprendizaje-servicio además provocan o promueven la reflexión moral. La reflexión con la acción. Entonces es algo que tiene mucho que ver con todo lo que estábamos hablando de participación. Y te pueden dar el subidón de decir, joder, yo contribuyo con mi pequeña aportación o con nuestra pequeña aportación de esta clase, de este grupo, contribuimos a transformar algo. Joder, es que eso te da no solo sentido de responsabilidad, sino capacidad de transformar. Es el sentimiento contrario a la indefensión o a la impotencia ante la situación tan grave que vivimos. Es como yo puedo participar y yo puedo transformar y lo veo. Y hay gente que me va a ayudar a hacer ese camino. Por tanto, veo que son un gran potencial y son una estrategia que tiene muchas posibilidades, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de los proyectos de aprendizaje-servicio es que me conectan con la idea de gestión de los comunes, ¿no? Y como con actividades que se hacían antes que de alguna manera nos conectan mucho con lo rural, ¿no? Y con el sentido de comunidad, ¿no? Que yo creo que es algo también muy, muy importante a trabajar, ¿no? Pues las hacenderas, las andechas, las mingas, los tequios, los ausolanes, ¿no? Son todo palabras que definen ese trabajo comunitario para que todo el mundo se arremanga, ¿no? y pone lo mejor de sí para, bueno, pues eso, para gestionar cosas que son compartidas, que son comunes, que son del territorio, pues para mejorarlas, ¿no? y transformarlas. Y a mí me conecta mucho con este espíritu, que de alguna manera es como una forma nueva, ¿no? de retomar esto, ¿no? que existe en muchos lugares del mundo y sobre todo en el mundo rural, ¿no? Y a mí me inspira desde ahí, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como decían, que en lo concreto, ¿no? De las aulas que son muy bonitos. Y para mí hay dos claves que tienen que ver mucho con esto que digo de lo comunitario y de la participación, que cada vez más metodologías incorporan, que son tener en cuenta la celebración y el descanso como parte de un proceso de participación. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Creo que en esos cierres de esos APS el momento de celebración y descanso es un momento importantísimo del proyecto como cierre. Y me gustaría que siguiéramos avanzando y en este caso os voy a proponer que demos paso a Carlos Gómez Chulia, que es técnico en educación ecosocial y yo creo que él nos trae una narración que es nuestra intención compartir con vosotros, que es muy sugerente porque nos trae un momento que hemos vivido, que ha sido complejo, que creo que nos ha conmovido y que recrea una historia que nos ayuda a empatizar con el mundo en el que vivimos y con la realidad de la que formamos parte todas las personas. Entonces, la historia que os compartimos hoy se titula Perdón, no te he preguntado el nombre. Le damos paso a Carlos para que nos lo narre. Habían pasado 4 horas ya y no sabía sus nombres. En los viajes desde el interior de la casa hasta el centro de la calle, tan solo se hablaba de lo que pesaba cada cubo lleno de fango. Cuando además el cubo llevaba algún objeto, el peso era insoportable y las palabras se ceñían a simples indicaciones. «¡Coge de aquí! ¡Te lo paso! ¡Tranquilo que voy!». Cuando por fin pudieron sentarse en las escalerillas del portal a tomarse un café tibio y un plátano, Adolfo, el hijo mayor de la familia, cuya casa había sido arrasada por la riada, fue a preguntarle a uno de los chavales si quería algo más de comer. No se le ocurría otra forma de darle las gracias. Pero entonces se dio cuenta de que no sabía su nombre, ni el de nadie del grupo que llevaba toda la mañana en su casa. Con la emoción contenida pudo decirle finalmente: «Perdona, es que no te he preguntado ni el nombre». «No te preocupes, me llamo Kevin». «¿A ti también te ha tocado, Kevin?» «No, yo soy de Tarragona». «¿Y has venido hasta aquí?» «Pues claro». «¿Y tus amigos y amigas también?» «Pues no lo sé, nos acabamos de conocer», respondió con una leve sonrisa que agrietó el barrio de su cara.
Adolfo no era capaz de reaccionar. El agotamiento y la emoción le habían dejado sin palabras. Yo soy Laura, de Almería. Encantada, yo Kiara, de Bilbao. Andrés, de Valencia. Fitia Banat, de Alicante. Adolfo volvió en sí y repartió lo único que encontró en un altillo que se había librado del agua, un paquete de galletas. Finalmente, logró decir: «Gracias, yo me llamo Adolfo». Entonces aparecieron 2 chavales más cargando unas palas. «¿Necesitáis ayuda?». Kevin se levantó y le dio las indicaciones mientras Adolfo se acababa su café tibio sentado en las escalerillas. Estuvieron 4 horas más, por lo menos. Pues antes de concluir el capítulo de hoy me gustaría, lo primerísimo, agradeceros vuestra presencia, todas vuestras aportaciones, y me gustaría como cierre que podamos recoger aquella idea fuerte que nos ha resonado en este espacio de diálogo que hemos compartido. Jorge, ¿qué es lo que dices? Me llevo esto y quieres compartir con el resto. Pues yo quiero compartir sobre todo pues que la suma de las opiniones, porque en una clase, si hay 30 alumnos, hay 30 opiniones y 30 personas que pueden añadir algo que los demás a lo mejor no añaden. Cada uno puede aportar su granito de arena. Y eso es lo que me quedo, que al final la suma de todas las opiniones y todas las propuestas hacen una propuesta que a lo mejor hay algún apartado que le puede gustar más a uno o a otro, pero hace una propuesta pues mejor y que incluye a todos y que la diversidad de la clase pues al final se transforma en una propuesta diversa. Gracias. Yo por mi parte me quedo con la idea de que la escuela tiene una gran oportunidad de tener de entrada a un alumnado diverso y que tiene la gran oportunidad de construir ciudadanas y ciudadanos que sepan relacionarse con otras personas, participar y tomar decisiones, que lo estamos haciendo, que sabemos hacerlo, que tenemos buenos modelos y que estos diálogos nos ayudan a mejorar y a seguir reflexionando sobre cómo hacerlo. Pero creo que la escuela es un privilegio y estamos como ofreciendo vías para esta idea que ha salido antes de la democracia profunda. Eso se está construyendo en las escuelas hoy día. Pues yo me quedo con la importancia de seguir cuidando la diversidad, ¿no? De diferentes maneras, y pensaba ahora, ¿no? en pues la utilización de diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje artístico, no solamente las opiniones, pero también, ¿no? La parte emocional, ¿no? La parte corporal y el propio uso del espacio del aula, ¿no? Nos invita a participar o no, cómo podemos, ¿no? Utilizar el espacio, movernos por el espacio, ¿no? Como maneras de participar que también tengan en cuenta aún más la diversidad, ¿no? Yo creo que eso es lugares hacia los que vamos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo me quedo con palabras, me quedo con la palabra escucha, me quedo con la palabra persona, me quedo con la palabra oportunidad, porque realmente esto que estamos generando es una oportunidad, y una oportunidad que podemos hacer en el día a día desde las aulas. Así que una vez más, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro interés, por todas las aportaciones, y hasta aquí nuestro recreo ecosocial. No te pierdas el siguiente programa. Te esperamos.